Buenas noches, señores estudiantes. El día de hoy vamos a ver el contenido que vamos a compartir la semana 9. En la semana 9 vamos a compartir el significado en la educación a distancia. Vamos a ver este nuevo tema. La educación a distancia o educación no presencial surge pues como una alternativa de las sociedades modernas frente al interés de expandir la educación, elevar los niveles de instrucción de grandes grupos humanos, destacando de manera especial a quienes no pueden asistir de manera permanente a los centros educativos y en el contexto actual por razones de la pandemia. Es así que encontramos términos utilizados para referenciarnos de esta modalidad. Aprendizaje a distancia, abierto, distribuido, entre otros, donde la voz de medios electrónicos sirve de apoyo para las sesiones educativas en las que el docente y estudiantes habrán que compartir con voz, imagen y hacer contacto visual. El significado de la educación a distancia. Luego el significado. Tenemos Hay algunas características claves. Adaptación del estilo del aprendizaje. La educación a distancia significa y es apta a diversos estilos de aprendizaje, reconociendo que los estudiantes tienen preferencias y enfoques únicos para asimilar la información. Los materiales y las actividades deben ser diseñados para acomodar distintas formas de aprendizaje, ya sean virtual, auditiva, kinestésica, etc. Personalización del contenido. Implica la adaptación del contenido educativo para que sea relevante para los intereses y metas y experiencias previas de cada estudiante. La personalización ayuda a que los estudiantes se involucren más profundamente al ver la conexión directa entre lo que están aprendiendo y su propia vida. Interactividad y colaboración. La educación a distancia significativa fomenta la interacción entre los estudiantes y con los profesores, plataformas virtuales que permiten discusiones, proyectos colaborativos y actividades grupales. Crea un entorno participativo que contribuye a la construcción activa del conocimiento. Aplicación práctica. Incluye actividades, proyectos que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos en situaciones del mundo real, la resolución de problemas prácticos y la aplicación de conceptos a los contextos concretos refuerzan la relevancia y el significado del aprendizaje. Retroalimentación constructiva. Implica proporcionar comentarios específicos y orientación que ayuden a los estudiantes a comprender sus fortalezas y área de mejora. La retroalimentación constructiva contribuye a un proceso de aprendizaje continuo y personalizado. Flexibilidad en el ritmo del aprendizaje. La educación a distancia significa reconoce y permite la diversidad en el ritmo del aprendizaje de los estudiantes, ofrece opciones y recursos para que los estudiantes avancen en su propio ritmo, adaptándose a sus necesidades, circunstancias individuales o correspondencia. Acceso a recursos variados. Facilita el acceso a una variedad de recursos educativos como videos, lecturas, simulaciones y conferencias para abordar diversos estilos de aprendizaje, enriquecer las experiencias educativas, énfasis en el desarrollo de habilidades, además de la adquisición de conocimientos. La educación a distancia se centra en el desarrollo de las habilidades prácticas y transferibles que sean relevantes en el mundo laboral y en la vida cotidiana. Estas características contribuyen a hacer que la educación a distancia sea más significativa, involucrando a los estudiantes de manera activa y proporcionando experiencias de aprendizaje que tienen un impacto duradero. Esto implica adaptar el contenido del curso, las actividades y las evaluaciones de manera que resuenen en los intereses, experiencias y metas individuales de cada uno de los estudiantes, fomentando así una conexión personal y una comprensión más profunda. La educación crea civilización, forma conciencias, dota de saberes al hombre y lo lleva a construir y reconstruir su realidad.
Aún antes de la llegada de las tecnologías, más si las condiciones actuales han llevado a la sociedad a reconfigurar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, uno de los retos principales del sistema educativo es humanizar a la distancia, dejando de lado la idea de los roles esquematizados que los mueva en forma de comunicación entre docentes y estudiantes, aún organizado con estas nuevas modalidades de conocer y compartir, aprender y evaluar. Es claro que los nuevos aprendizajes dictan mucho de obtener los mismos resultados que deja una modalidad presencial, con el espacio propicio para la generación del debate y reflexión, que motiva este campo educador, que es el aula. Sin embargo, el contexto actual obliga al sistema educativo y a los actores que le intervienen a adaptarse a los diferentes estilos de enseñanza, como una visión empática entre el considerado cada una de las necesidades de los educandos. Tomando en consideración que hoy por hoy el aprendizaje fluye de manera individual, pues no todos los estudiantes cuentan con las mismas aptitudes y capacidades para el dominio de las herramientas tecnológicas, con los espacios adecuados para la interacción virtual, con las condiciones socioeconómicas que les remiten a sumarse a la responsabilidad de aportar monetariamente para atender las necesidades más básicas de la familia. La significatividad en la educación a distancia se manifiesta a través de la interactividad y la participación activa de los estudiantes. Se refiere a diseñar entornos virtuales de aprendizaje que fomentan la colaboración, la discusión y la participación activa del estudiante. La interacción con compañeros, profesores, ya sea a través de foros de discusión, videoconferencias y proyectos colaborativos. Contribuye a la construcción de significado, a permitir que los estudiantes se involucren activamente en el proceso de aprendizaje. En resumen, la educación a distancia efectiva busca ofrecer experiencias de aprendizaje que sean significativas para los estudiantes, lo que implica crear conexiones con sus vidas, experiencias y conocimientos previos. Esto no solo aumenta la motivación, sino que también promueve una comprensión más profunda y duradera de los conceptos. Luego de reflexionar sobre el contexto actual, educativo y observar cómo las nuevas diferencias modalidades virtuales para acceder a los saberes trastocan otras esferas de la vida, encontramos que la educación a distancia deja al descubierto una enorme brecha digital, pues si la escuela y el aula humanizan al hombre, lo educan, lo insertan en las prácticas de socialización para atender y construir lazos entre sus pares, pareciera entonces que la educación a distancia se vislumbra actualmente como un factor deshumanizante de esta nueva modalidad que tiene a normalizarse. Así, la educación a distancia crea, la educación a distancia se manifiesta a través de la interactividad y la participación activa de los estudiantes. Se refiere a diseñar entornos virtuales de aprendizaje que fomenten la colaboración, la discusión y la participación activa de los estudiantes. La interacción entre compañeros, profesores, ya sea a través de foros de discusión, videoconferencias y proyectos colaborativos, contribuyen a la construcción del significado al permitir que los estudiantes se involucren activamente en el proceso de aprendizaje. En resumen, la educación a distancia efectiva busca ofrecer experiencias de aprendizaje que sean significativas para los estudiantes, lo que implica crear conexiones con sus vidas, experiencias y conocimientos previos. Esto no solo aumenta la motivación, sino que también promueve una comprensión más profunda y duradera de los conceptos. Luego de reflexionar sobre el contexto actual educativo y observar cómo las nuevas diferentes modalidades virtuales para acercar los saberes trastocan otras esferas de la vida, encontramos que la educación a distancia deja descubierto una enorme brecha digital, pues si la escuela y el aula humanizan el hombre, lo educan, lo intensan y lo practican de socialización para atender y construir lazos entre sus pares, pareciera entonces que la educación a distancia vislumbra actualmente como un factor deshumanizante en esta nueva modalidad que tiende a normalizarse. La educación crea civilización, forma conciencias, dota de saberes al hombre y lo lleva a construir y reconstruir su realidad.
aún antes de la llegada de las tecnologías, más si las condiciones actuales han llevado a la sociedad a reconfigurar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, uno de los retos principales del sistema educativo es humanizar en la distancia, dejando al lado la idea de los roles esquematizados que las nuevas formas de comunicación entre docentes y estudiantes ha originado con estas nuevas modalidades de conocer, compartir, aprender y evaluar. Es claro, los nuevos aprendizajes dictan mucho de obtener los mismos resultados, que deja una modalidad presencial con el aspecto propicio para la generación del debate y la reflexión que motiva que este campo educador, que es el aula, sin embargo, el contexto actual, obliga al sistema educativo, a los actores, en el intervienen y adaptan los diferentes estilos de enseñanza con una visión empática, esto es, considerado como una de las necesidades de los educandos. Tomando en consideración que hoy por hoy los aprendizajes fluyen de manera individual, pues no todos los estudiantes cuentan con las mismas aptitudes y capacidades para el dominio de las herramientas tecnológicas, como los espacios adecuados para la interacción visual, como las condiciones socioeconómicas que le remiten a sumarse la responsabilidad de aportar monetariamente para entender las necesidades más básicas de la familia. En conclusión, el aprendizaje significativo es esencial en la educación a distancia para potenciar el conocimiento duradero y la comprensión profunda. La educación a distancia, con su enfoque en el aprendizaje autónomo y la flexibilidad, proporciona un terreno fértil para el desarrollo de las estrategias del aprendizaje significativo, como la conexión de una nueva información con los conocimientos previos y la construcción personal del conocimiento. Esto es todo, señores estudiantes. Muchas gracias por su atención.